Por si las moscas, vamos a hablar de Entre Azul y Buenas Noches, que es la autobiografía de Samantha Flores. Ella es una activista trans, ícono de la comunidad LGBT. Y está también Antoine Rodríguez, que es investigador y profesor, que hicieron este libro a cuatro manos. Muchísimas gracias. Es para mí muy especial que estén aquí conmigo en Por si las moscas. Gracias. Tu programa es muy visto. Gracias. Muy visto. Así es que vamos a ser muy vistos. Muy bien. Gracias a ti. Oye, una de las cosas, hablando de visibilidad, que me gusta de esta autobiografía es que cuentas una historia que tal vez en otras épocas y en años atrás hubiera permanecido oculta. O sea, las historias de nuestra comunidad son normalmente difíciles de darle luz, de expresarlas, pero han hecho un trabajo, pues yo creo que muy valioso en recuperar tu historia, y recuperando tu historia, pues también una parte de la historia cultural y la historia también de cómo nos concebimos a nosotros mismos, de las identidades y de las orientaciones sexuales. Pero ¿tú qué crees que haces con esta contribución? ¿Qué estás contribuyendo? Mira, yo creo que para mis hermanas trans jovencitas, trato de que en estas entrevistas que tengo, que se den cuenta que puede uno vivir como mujer trans sin necesidad de trabajar en la calle sexualmente, porque ese es el mayor peligro que tienen mis hermanas jóvenes. Bueno, ¿no? y la otra cosa es envejecer, porque también las mujeres trans en este país tienen una edad, o sea, un periodo de vida muy, muy corto, particularmente, ¿no? Generalmente, afortunadamente, eso yo creo que va a terminar. Lo que pasa es que en la época en que estas chicas que ya no existen, su afán de parecer muy femeninas, se inyectaban todo, se metían todo, hasta aceite de carne, por favor, aceite de comer, ¿no? Pues lógico, a la larga se pudría y venía el problema, los riñones no aguantaban, ¿no? Y porque además eran excesivos, ¿no? Y afortunadamente ahora ya aceptan su cuerpo, porque yo les digo, es nuestra casa, es nuestro hogar, aquí vivimos, tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque para tener paz, tranquilidad y la felicidad de que nuestro cuerpo, pues ya flaquito y todo, pero pues es el nuestro, no tenemos que cuidarlo, ¿no? Antoine, que desde la palestra un poquito más académica y de la investigación, ¿qué hace este libro, según tú? Mira, yo cuando conocí a Samantha en una fiesta de cumpleaños, no había pensado en escribir nada, pero ya empezamos a platicar y se me hizo extraordinario que todavía tuviéramos una trayectoria que empieza en 1932, cuando la categoría trans no existía. Sí. Y que atraviese casi este siglo. Entonces ahí pensé, bueno, primero nos caímos muy bien y dije, ¿qué va a pasar con esta historia? Va a caer en el olvido. Entonces dije, ¿por qué no le propongo un trabajo un poco híbrido, que no es totalmente académico? No es para nada común. ¿Por qué no la ayudo como técnico, como trabajador del texto al que estoy acostumbrado? ¿Por qué no la ayudo a escribir su autobiografía? Entonces yo no quería hacer un trabajo como suelen hacer los académicos y las académicas. ¿Qué hacen? Eligen un sujeto o un objeto de investigación, hacen la investigación, hacen entrevistas, escriben el relato y ponen su nombre. Y queda fuera de los derechos de autor la autora. Entonces no quería eso, yo quería que fuera una autobiografía respetando el léxico, la prosodia, la manera de hablar de Samantha, y que fuera coautora de su propia vida, que tuviera, esto quiere decir que tuviera acceso legalmente a los derechos de autor, ¿no? Y era muy importante porque se me hacía injusto que yo desde la academia aprovechara una vida extraordinaria
y yo fuera el único autor. Sí, era el único autor el que pusiera que quedara fuera. El paper académico. Maravilloso. Qué bueno. Sí, bueno, y evidentemente en la lectura es una lectura súper entretenida, súper dinámica y está desprovista, digamos, de este academicismo. Solamente al final creo que es un apunte muy correcto acerca de lo que estamos leyendo y precisamente quería hablar sobre esto. Una de las cosas que más me fascina de tu libro, Samantha, de su libro, es un testimonio de primera mano de cómo una persona trans descubre al mismo tiempo su sexualidad y su identidad de género. Y eso es, para quienes no hemos tenido que pasar por ese proceso, es una cosa súper valiosa para entender por lo que pasan ustedes. Es un testimonio, como decía Antoine, desde 1934 hasta la fecha, y en un momento en donde no teníamos ni lenguaje, ni manera de entender qué era lo que estaba pasando, y sin embargo creo que tú pasas, gracias a tu relato, por todos estos dilemas con una gracia y con un donaire de verdad muy importantes. Cuéntanos un poco de tu juventud. Decía García Lorca, sí, que es el duende, ¿no? Que era tu duende, tú lo dices, sí. Y aquí en México decimos ángel. Exacto. Yo lo heredé de mi mamá. Mi mamá tiene un ángel maravilloso. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó, porque, como dije, fui un niño muy afeminado, pero no me daba cuenta. Porque mis papás me amaban, yo vivía feliz en mi casa, sí, mi papá súper macho, pero mi mamá siempre, al final, cuando descubrió que ya tenía yo novio a David... Con un guiño. Mi mamá se preocupó muchísimo. Exacto. Porque pensó, su papá lo va a matar. Lo que no sabía que mi papá lo sabía, pero ahora me doy cuenta, mi papá se dio cuenta desde toda la vida, porque siempre me dio a mi hermano macho le dio una educación. Y era obrero, mi papá no hizo más que el 4º año de primaria. En Orizaba, además, en una ciudad de provincia. Sí. Pueblo de obreros, ¿no? A mi hermano, porque me acuerdo que todas las tardes se sentaban mi papá y mi hermano y mi papá le enseñaba ajedrez. O sea, lo estaba enseñando a luchar por la vida, ¿no? Como todo. Y yo nada más pasaba y veía, yo sé todos los nombres de las piezas de ajedrez por todo el tiempo que yo veía que mi papá le enseñaba, ¿no? Y a mí me propusieron tomar clases de ballet, mi papá aceptó, me propusieron todo, y mi papá lo aceptaba todo. Lo único que me exigieran los estudios, porque me decía, tengo que prepararlo para lo que le espera. Porque imagínate en una ciudad tan pequeña como Orizaba y de puros obreros. Mi papá trabajaba en la cervecería Moctezuma, ¿no? Entonces, seguro que en esa fábrica había 3 o 4 chicos gays, ¿no? Claro. Y él veía cómo los trataban, cómo los humillaban y todo. Y por eso pensaba en mí, ¿no? Así es que ahora recuerdo tantas cosas de mi padre tan maravillosas y de mi mamá ni se diga, ¿verdad? Pues las mamás son todas iguales, alcahuetas y amorosas a morir, ¿no? Y lo bonito fue que en secundaria y preparatoria, que hay las perradas, ¿te acuerdas? Sí. Que los rapan y los encueran. Los someten a unas vejaciones tremendas todo. A los nuevos alumnos. Yo tenía 2 vecinos grandes, por cierto, muy guapos, pero yo no me llevaba con ellos, pues yo era un niño de 12 años, entré de 13 a primero de secundaria, así es que ellos estaban en preparatoria, ya tenían 17, 18 años, ¿no? Y pues lógicamente, como ya muchachos mayores, pues sabían que yo vivía ahí en la privada, ¿no? Uno en la esquina y otro enfrente de la salida y me protegieron. Increíble. ¿No? Así que uno de ellos me llamó, me agarró el mochón de pelo de acá, me lo cortó, ¿no? Sin llegar a la raíz y todo, y me dijo, ya estás bautizado, vete para tu casa y rápate del 2, le dices
O sea, que no fuera yo rapada, sino unos pelitos ahí. Para protegerte de esa violencia. Fíjate, yo soy una gente que nací con suerte. Hay un pasaje de tu relato que me pareció muy encantador, que es tu primer novio, con el que deciden, tú tenías 12 años, 13 años, él 18, y deciden irse a casar frente a la iglesia en una ceremonia privada. ¿Qué es lo que te dice él? Él me dice, maravilloso, me dijo, ¿no? Tú y yo vamos a estar juntos toda la vida. Cuando tú te cases, tus hijos van a ser mis hijos. Y cuando yo me case, mis hijos van a ser tus hijos. Sí, es una forma muy romántica de encuadrar eso. Y todo frente a el altar de San José. Claro. Antoine, en tu epílogo, porque escribes al final un epílogo, hablas de que hemos en el siglo XX, digamos, concebido este asunto de la identidad de género digamos, a través de 3 lentes. Cuéntanos cómo vamos pasando, digamos, de nuestra concepción de esa historia. Hablas al final de la teoría queer, en medio hablas como... Sí. Voy a ser muy breve. Sí. Digamos que yo creo que compartimos la gente gay con la gente trans una misma matriz cultural, que es la inversión sexual. Entonces, eso va a correr hasta, digamos, los años 50, 60. O sea, antes de los años 50, el sistema de género se dividía entre lo masculino y lo que no era masculino. O sea, lo femenino y lo masculino y lo femenino visto como una degradación de lo masculino. De la idea. Luego estaba lo heterosexual y lo que no era heterosexual, o sea, homosexual, joto, invertido, etc. Maricón, etc. Entonces, compartimos. Los gays tenemos la suerte, entre comillas, de haber beneficiado de un marco referencial desde el siglo XIX invertido. Un alma de mujer en un cuerpo de hombre, etc. Las personas trans tuvieron que ubicarse frente a esos 2 paradigmas, heterosexual y homosexual. Entonces, si no eran heterosexual, pues o no correspondían a la masculinidad hegemónica, eran homosexuales. Entonces, muchas personas trans al principio se consideraron como gays, ¿no? Homosexuales. Sí. Luego llegan los años 60, la teorización, voy a pasar muy rápido, de lo trans, pero se teoriza desde, no las personas trans, sino desde la medicina, la psiquiatría, que empieza a barajar esa idea de las personas trans son personas que están en un cuerpo equivocado. Entonces, el paradigma del cuerpo equivocado, que el cuerpo que hace sufrir, es algo que se ha vendido mucho y se ha incluso somatizado en algunas personas trans. Lo que me interesaba en el caso de Samantha es que Samantha rompe esos paradigmas. Samantha nunca estuvo en un cuerpo equivocado, creo que no me va a decir lo contrario. Samantha estuvo en el cuerpo, su cuerpo con el que gozó, en el que desarrolló, o gracias al que desarrolló su parte femenina, que la está gozando y no hubo problemas. Lo que se me hace muy interesante en esta historia es que no es una historia de sufrimiento melodramática donde la pobre persona tiene que superar así obstáculos terribles. Samantha es la trayectoria de una mujer feliz. Bueno, con obstáculos y tal. Con obstáculos, pero no tan... irremontables. Irremontables, sí. Sí me interesa. Bueno, vámonos a un corte. Regresando, seguimos platicando de Entre Azul y Buenas Noches, la autobiografía de Samantha Flores. Muchísimas gracias. Regresamos en un momento.
Canal 22, en colaboración con IMCINE, presentan... ¿Se acuerdan de todas las canciones? En una zona autónoma entre México y Guatemala, dos chicas de 11 años de raíz maya intentan cambiar su vida a través de la música. ¿Cómo se dice canto? Jeep, del director Ozan Mermer. Día Nacional del Cine Mexicano. Lunes, 18 horas. Zona D presenta los mejores cortos pertenecientes al Festival Internacional de Cortometrajes de México. Es una gran fiesta. El Mambo de las Luciérnagas. Es una fiesta en la que la gente quiere venir a bailar. Te voy a decir una cosa, lo mejor de la noche es el after, así. ¿Qué te parece? Pues que esto no tiene nada que ver con las fotos que tienes puestas, ¿eh? Beige. Do you think in the Skinwalker exists? Skinwalker? Yeah. Romance es solo una palabra que decimos. Ya que estamos en esto, ¿sí me vas a ayudar? ¿Quieres que te diga? ¿Que te voy a poner tu 10? Mates. Shorts México, en Zona D. Nuevo episodio, sábado, 23 horas. Ven, te voy a enseñar el camino. Ese que te lleva por lugares que nunca has visto. El que te da el placer que nunca has sentido. Las cosas que nunca has tenido. A cambio solo quiero tu vida. Esa que nunca has vivido. El camino de las drogas parece mágico. Seduce y promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow. Gobierno de México. Para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad segura, accesible, sostenible e inclusiva, las y los diputados expedimos la Ley General en materia de movilidad y seguridad vial, que crea las condiciones para proteger al máximo posible la vida, salud e integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos del libro Entre Azul y Buenas Noches, la autobiografía de Samantha Flores, un libro escrito a cuatro manos entre Samantha Flores y el investigador Antoine Rodríguez. Lo que decía Antoine acerca de tu trayectoria, de tu paso por este mundo, sabes que también lo pensé. Porque cuando hablas de los 60s, los 70s y los 80, que tal vez las nuevas generaciones lo ven con cierta oscuridad, como una época también difícil, en realidad tú lo que presentas es una época profundamente divertida, llena de personajes extraordinarios, llena de momentos fascinantes, en un México que se está desarrollando, que también está despertando de alguna manera al mundo moderno, y con una comunidad LGBT que va navegando por esos intersticios. Uno de los personajes que más me interesa también por mis investigaciones es Xochitl, que es a la que le dedicas un capítulo en sí mismo. Cuéntanos. ¿Quién fue Xochitl? Debía ser medio libro. Exacto, yo estoy de acuerdo. ¿Quién fue Xochitl y por qué era importante en los años 70 y 80 y cuál era tu relación con ella? Ella tenía un penthouse, sí, y los sábados hacía fiestas extraordinarias, padrísimas. Y como era muy lipsta, no era inteligente, pero era súper lipsta, ¿no? Entonces contrataba niños militares, les pagaba 500 pesos y adornaba con eso su fiesta. Y eran unas fiestas en donde se trataba de ella, de lucirse, ¿no? O sea, se daba una vuelta entre los asistentes. Era Xochitl. Ajá. Y como era muy sociable, en los mejores modistas de la época le hacían la ropa, que lógicamente, como era gorda, de 1,80 y tantos, y las zapatillas, y no usaba una peluca, usaba dos pelucas, ¿no? Y todo, pues era gigante, ¿no? Entonces los vestidos eran realmente
escandalosos, pero claro, con muy buen gusto. Claro. ¿No? Y hablamos de que era tal vez el personaje más visible de la comunidad LGBT en esas épocas, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Porque le encantaba dar entrevistas, aparecer en todos lados, irse a meter a las fiestas de las clases altas. Sí, porque además, fíjate, no le gustaba aparecer, la invitaban. Sí, bueno, exacto. ¿No? O sea, ella no se metía de entrometida y todo eso, sino le invitaban la gente de sociedad, ¿no? Hacían fiestas maravillosas en el Salón de los Candiles del Hotel del Prado y le invitaban. Pero entonces le decíamos, queremos que vengas como reina. Entonces esta loca contrataba a 4 chicos de gimnasio, los vestía de esclavos, una pasarela. Y ella se ponía de Cleopatra. 90 kilos, por favor, ¿no? Y entonces ella iba divina, gorda y todo, ¿no? Y así entraba a la fiesta. Pues imagínate que impactaba, se corría la voz. Entonces Armando Leclove en Acapulco, que era el mejor máximo lugar que había internacional, ¿no? Le invitaban, ¿no? Cuando hacía una fiesta especial Armando, la invitaba. Y por supuesto llevamos nosotras como su corte, ¿no? De su corte a Acapulco. O sea que sí abrió muchas puertas para la gente trans. Bueno, y tú tenías una carrera distinta, ¿no? Tú te dedicaste a las relaciones públicas. Bueno, primero a la hotelería y después a las relaciones públicas. Y antes estudié en la escuela bancaria comercial. Claro. Pues, sí, y eso te dio, pues, a ti pues unas posibilidades distintas. Sí, ya cuando yo mi relación con la Xochitl, yo trabajaba en hoteles. Claro. ¿No? Entonces, y ella inclusive, el primer viaje que hizo a Europa, me invitó porque iba yo para que yo le señalara y todo, ¿no? Y fue bonito viaje. Ella era muy tranza, con el dinero, súper tranza, pero de viaje era muy espléndida. Fíjate, yo pensé que tenía mucha lana y que tenía, bueno, porque era muy fastuosa su aspecto y su presentación, pero bueno, más bien ahora me estoy enterando con muchísima, porque me da mucha gracia que era en realidad también una pícara. Pero tremenda era, ¿no? Tenía una pulsera de brillantes que se compró en abonos. Casi se la metieron a fuerza porque como presumía de rica y la tuve que comprar, y un anillo de esmeraldas. Entonces esos corría al monte y regresaba del monte y todo, pero lo sacaba cuando iba a haber una fiesta, lo sacaba. Claro. ¿No? Antes de eso ya era en su opulencia. Cuando no era tan opulenta que comenzaba ella daba show. ¿No? Entonces estaba de moda Lores de Arabia, y entonces Lilia de Odalisca, por favor. Entonces le hacíamos fila todo alrededor, tenía un departamento muy grande, y de uno de los cuartos que era su recámara salía ya vestida de Odalisca, y salía corriendo y hacía split a la mitad de la... ¿Qué opinas, Antoine, de este retrato, de esta época, de 70s, 80s, que es un relato también como pues, ligero, pícaro, divertido, frente, digamos, a otras narrativas? Sí, a mí lo que me sorprendió mucho es que eso también rompía paradigmas que yo tenía, paradigmas de representación que yo tenía, como una comunidad muy golpeada, muy sufrida, las redadas, las humillaciones, que sí existían. Pero, horrible. Pero sí existía horrible. También como, digamos, unas personas de clase media que sí la vivían bien,
y que podían escapar a este tipo de redadas y que sí hubo momentos de alegría, de gozo, y no corresponde a ese retrato que yo tenía de manera así como un estereotipo de esa comunidad sufrida que tenía que esconderse de todo. No, sí había posibilidades de exhibición y de vivir placeres. Y no todo era... Entonces yo creo que Samantha es muy representativa de esa sociedad, de esa comunidad, que a pesar de todo lo vivía felizmente, lo gozaba. Ella inventó, como había Señorita México y todo, ella inventó Señorita Fiestas Patrias. Claro. Entonces concursaban todas las chicas a su alrededor, que eran la corte. Yo era la única que nunca concursé. Y entonces, pues no tenían experiencia, ¿no? Se les notaba leguas que eran hombres vestidos de mujer y todo, pero ella rentaba casas en Cuernavaca para que pudiera, sin no tener problemas con la policía en México, rentaba casas en Cuernavaca con alberca, y entonces desfilaban todas alrededor de la alberca para concursar para Señorita Fiestas Patrias. Samantha, se nos está terminando el tiempo y no quiero que pase más tiempo sin que nos digas de tu labor en la casa que tienes para que el público conozca y entienda también esta última etapa de tu vida. Mira, pasó una cosa. Yo soy voluntaria de Ser Humano, que es un albergue para niños con VIH. Pero alguien me dijo, está bien que ayudes a los niños, pero ¿por qué no a la gente adulta, mayor, que está abandonada y todo eso? Y pensé que sí, pues yo, ¿qué hago sola? Entonces hubo dos amigos, Jorge de la Rosa y Alex Villalobos, que me dieron el dinero. Increíble. ¿No? Y me ayudaron para hacer Vida Alegre. Que es, digamos, por lo que al final creo que muchos te conocemos y te reconocemos, ¿no? Ha sido también motivo de documentales, eso es lo que en cierto sentido te lanzó, digamos, más a la luz pública, y yo creo que con eso, digamos, el público se debería quedar, que es una vida bien vivida y que también está bien contada gracias a ustedes. Les quiero agradecer su presencia aquí en el programa. A ti, gracias a ti. Gracias por invitarnos y gracias porque la gente va a saber que podemos ser felices, no sufrimiento ni nada. Y llevar una vida normal, como todo mundo, ¿no? Me encanta terminar con ese tono e invitar a nuestra audiencia que nos vemos aquí, como siempre, el próximo sábado a las 7:30, por Si las Moscas.